Amado Dios, Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos la honra y la gloria solo a ti, Señor. Te bendecimos, amado Rey, por todo lo que estás haciendo por nosotros. Padre, no lo merecemos. No merecemos, Señor, de tu provisión. No merecemos, Padre Santo, de tu cuidado. No merecemos, mi amado Dios, de lo que estás otorgando a nuestras vidas, a nuestra familia y a lo que somos como personas, Señor. Pero por tu infinita misericordia, por tu infinito amor, por tu fidelidad, Señor, hacia nosotros tú lo haces. Porque siendo infieles, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Perdónanos, Señor, por fallarte. Perdónanos, Señor, porque nuestros pasos van en ocasiones en dirección opuesta a lo que tú nos has mandado hacer, Señor. Porque nuestros labios, Señor, dicen lo que tú no has dicho. Y esos labios, amado Dios, pecan delante tuyo, mi amado Rey. Padre, perdónanos, Señor, por fallarte. Perdónanos, Señor, en esta mañana te lo pedimos. Te pedimos, Señor, que seas tú limpiándonos, purificándonos, lavándonos, Señor. Ayudándonos, Señor, a ser conforme a tu palabra y ayudándonos, Señor, a aplicar lo que aprendemos de ella, Señor. No ser oidores olvidadizos, Señor. Que podamos, amado Rey, aplicar a nuestra vida y a nuestro corazón todo aquello que tú nos estás enseñando. Amado Rey, bendigo, Señor, a mis hermanos, bendigo a la iglesia y te pido en esta mañana, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor amado, Señor, rearguyendo nuestros corazones, si es posible, y confrontándonos con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Hechos capítulo 7. ¿Qué narra Hechos capítulo 7? ¿Qué tiene de interesante este capítulo? ¿Cuántos recuerdan los primeros discursos que se dieron en el libro de los Hechos, los que ya hemos visto? ¿Cuál fue el primer discurso que se vio en el libro de los Hechos después de que llegó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos? ¿Quién se levantó? ¿Quién? El apóstol Pedro. Y confrontó y dio un discurso que nosotros decimos, ay Señor, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? Y uno dice, Señor, tanto que uno predica y tanto que enseña y a ver cuántos se han convertido, ¿cierto? Y este hombre en una sola levantadita, levanta la mano, levanta la voz y 3,000 llegan a los pies del Señor. Se convirtieron al evangelio. Ese mismo Pedro confronta a los líderes religiosos, ese mismo Pedro confronta al Sanedrín, ese mismo Pedro se levanta y confronta a los inconversos, a que crean en el Señor, confronta al pueblo. O sea, son varios discursos que da Pedro, ahí atrás. Y tenemos el discurso que nos da Esteban en este capítulo. Y este discurso está en el capítulo 7 y vamos a ver del versículo 1 al versículo 16. Y a mí me llama mucho la atención esta porción de la escritura por lo que hace Esteban. Esteban le marca a un pueblo infiel la fidelidad de Dios. Esteban le marca a un pueblo que ha rechazado a Dios, que ha rechazado su ley, a pesar de que dicen cumplirla. Le marca el pecado del rechazo. Y tuvieron al Mesías frente y en lugar de aceptarlo, lo mataron. Y Esteban les marca esa parte a ellos. Y este discurso llama mucho la atención por eso, porque hace un recuento de lo que el pueblo de Israel es. Y para aquellos que dicen, ¿dónde está Israel en la Biblia? ¿Y dónde Dios le dio a Israel la tierra que tiene? Pues lea Génesis capítulo 12 del 1 en adelante. Así como Esteban lo hizo con el pueblo ese día. Les demostró y les mostró a ellos, con palabras, con hechos y con la misma palabra, les dijo quiénes eran y de dónde venían. Y a nosotros como iglesia se nos ha olvidado de dónde venimos. Y nosotros como iglesia en ocasiones nos creemos superiores, de pronto al mismo pueblo de Israel, que porque tenemos la gracia del Señor. Pero algún día esa gracia va a desaparecer. Y nosotros como iglesia se nos olvidó hacer lo que Dios nos mandó a hacer.
Y Esteban confronta a los judíos y confronta al liderazgo que está allí. Pero teme, mi amado, que también nos confronta a nosotros como iglesia. ¿Dónde está la iglesia como respuesta al mundo en estos momentos? ¿Dónde está la iglesia como respuesta a aquellos que se están suicidando, que se están matando allá afuera? ¿Dónde está la iglesia? Debería ser una respuesta para todo esto. Y uno se lo pregunta. Uno se pregunta, pero más fácil el mundo permea la iglesia que la iglesia permear el mundo. Y Esteban se levanta en contra de estos hombres y les dice lo que ellos son y de dónde vienen. Y ahí me gusta mucho este discurso. No vamos sino hasta el versículo 16, vamos a leerlo. Dice versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Versículo 4, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquén. Mis amados, esto es un recuento de la descendencia de Israel. Esto es un recuento de una genealogía que ellos olvidaron. Y cuando ellos se presentaban decían, Juan Carlos Santamaría, hijo de Efraín Santamaría, hijo de Salvador Santamaría. Porque narraban la genealogía y se quedaban un rato saludando. Eso hacían los judíos. Tenían en cuenta su descendencia, pero se les había olvidado para qué Dios los había llamado. Se les había olvidado que tenían que cumplir unas leyes y unas normas de parte de Dios. Eso se le había olvidado al pueblo. Y Esteban da una respuesta bastante extensa, porque va del versículo 2 al versículo 53. Yo solamente voy a abarcar los primeros 16 versículos. Si solo pasamos de largo, pensaríamos que no le está dando una respuesta a sus acusadores, que simplemente está dando una clase de historia. Al hacer un resumen de su discurso, podemos ver que Esteban toca los temas más importantes en su defensa. ¿Y cuáles son? Menciona a los patriarcas, a Moisés, la ley y el templo, en todo su discurso. ¿Por qué les menciona a los patriarcas? Para que recuerden dónde vienen y quiénes son. ¿Por qué les menciona la ley y a Moisés? Porque ellos decían cumplir la ley, pero la estaban violando. Y colocaban cargas más pesadas sobre la gente que ellos mismos ni podían llevar. Y querían que los demás fueran santos, pero ellos no lo eran. Y ellos eran bien malos. Pero en la porción que nos corresponde, que es Hechos, capítulo 7, el versículo 1 al 16, es un pasaje donde Esteban, en su discurso, uno de los 7 diáconos elegidos para servir a la comunidad cristiana, Esteban nos lleva y presenta al Sanedrín, al consejo judío, los acusa porque este hombre es acusado de blasfemia contra Dios y contra la ley y contra el templo, por eso lleva a ellos, pero él aprovecha esta oportunidad para
hacer un recuento y para presentar el Evangelio. Él responde contando la historia de Israel, comenzando con Abraham y continuando a través de José y sus hermanos. Esteban enfatiza que Dios estuvo con José en todas sus pruebas y sus tribulaciones, y que la historia de José es una prefigura de la venida de Jesucristo nuestro Señor. Y Lucas nos resalta eso en Hechos. Y yo quiero que usted me preste atención en ese momento, mi amado. Usted va a decir, va a nombrar un mundo de cosas, como lo hizo de pronto Esteban, pero eso es importante saberlo. El que no conoce la historia tiende a ¿qué? A repetirla. Ay, ojalá, ay, hombre, saquémoslo, ¿cierto? A ver si podemos pasar a la A. Juan sabe de qué le estoy hablando. Esteban le dice, y yo he titulado esta prédica, mis amados, la fidelidad de Dios y la desobediencia de un pueblo. Así la titulé. Y para Esteban mostrarle a esta gente que Dios es fiel y que ellos son desobedientes, miren lo que hace. Lo primero les nombra una promesa a un hombre llamado Abraham. Lo primero es que les habla de una promesa que Dios les hizo. Génesis capítulo ¿qué? Capítulo 12. Génesis capítulo 12 nos narra la historia de Abraham. Pero esta historia empieza un poco más atrás, en el capítulo 11, unos versículos atrás, versículo 24, 25, empieza con un hombre llamado Taré, o Nacor, que era el papá de Taré. Taré vivió 205 años. 205 años vivió Taré, que es el papá de Abraham. Pero Taré tuvo 3 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? 3 hijos. Abraham, Harán y Nacor. Y de esos 3 hijos sale todo lo que Esteban le va a nombrar al pueblo, y sale toda esta descendencia, mis amados. De estos 3 hijos, Abraham, Harán y Nacor. Abraham tiene un hijo con una mujer llamada Agar, sierva de Sara, Ismael. Pero Dios le prometió uno con su esposa, con Sara. Sara vivió 127 años y engendró un hijo con Abraham, llamado Isaac. Pero Sara muere y él se queda con Setura, una egipcia, y con ella tiene como 6 hijos. Entre ellos nace Madián, los madianitas. Pero de la descendencia de Isaac, Dios tiene una línea para su descendencia del pueblo de Israel. Pero Harán muere en Ur. Harán no siguió, Harán no salió allá. Y Harán tuvo 3 hijos: Milca, Isca y Loc. Y Milca se casó con su tío Nahor. ¿Por qué les estoy nombrando esto? Porque por la otra línea vienen las esposas de Isaac y de Jacob. Y de Nahor tiene un hijo llamado Betuel. Y Betuel tiene 2 hijos, una mujer llamada Rebeca y un hombre llamado Labán. Y viene Isaac por este lado. Isaac pelea con su hermano Esaú, le roba la primogenitura. ¿Sí se acuerdan de eso en Génesis? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Le quita la primogenitura por un platado de lentejas. Este hombre se la vende. Y unos días después engaña a su papá Isaac, que ya estaba viejo, y lo bendice como el hijo mayor. Y al bendecirlo, Esaú se enoja y va a matar a Jacob. Y Jacob sale huyendo para las tierras ¿de dónde? Para la tierra de sus familiares. Este hombre sale corriendo. Pero antes de esto, mis amados, yo quiero que tengamos en cuenta la descendencia que Esteban le refleja al pueblo de Israel es para confrontarlos. Y es para hacerles entender y para mostrarles de dónde vienen y de dónde venía el Mesías. Isaac se casó con Rebeca, hija de Betuel. Sí, Isaac es fregado, ¿cierto? Mandó por esposa a la tierra de su pariente. Y el siervo que mandó le oró al Señor y le dijo: Señor, la mujer que me dé agua y le dé de beber a mis camellos.
Eran muchos camellos y cada camello una sola bogada se tomaba como 40 litros de agua. Dígame cuántos baldados tenía que sacar del pozo esta mujer para más de 10 camellos que llevaba. Era mucha agua. Pero Rebeca vino, le dio agua a este hombre y le dio agua a sus camellos. Va a la casa del siervo de Abraham y se casa con Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, como ya lo dije. Pero estos 2 pelean y Jacob huye. ¿Y huye a la casa de quién? A la familia de Betuel. Y allí conoce, en la casa de Labán, conoce a 2 mujeres, a Lea y a Raquel. Y acá empiezan las 12 tribus de Israel. Jacob se va hacia la casa de Labán y el Labán sirve 7 años por su esposa. 7 años. Y cuando va a tomar a Raquel como esposa, Labán le dice que no puede tomar a Raquel y le entrega ¿a quién? A Lea. El hombre al otro día cuando se despierta llega y mira bien y dice, uy, yo estaba borracho anoche. ¿Qué pasó acá? Me dieron la de los ojos bonitos. Porque dice que era apariencia, tenía los ojos bonitos. Y cuando pues la Biblia dice que tenía los ojos bonitos es porque era agraciada, no era bonita. Mientras que Raquel dice que era una mujer muy hermosa. Entonces Jacob se enamoró primero de Raquel y quiso ir por Raquel. Pero primero daban ¿qué? La mayor. Y la mayor era Lea. Y Jacob despreció a Lea. Y con Lea tuvo 7 hijos. ¿Cuántos? 7. 7 hijos. Entre ellos una mujer llamada Dina. Y a mí lo que me llama la atención acá, mis amados, es que el pueblo había olvidado todo esto. Había olvidado de dónde venían y lo repetían todos los días. Y en su corazón no lo tenían, estaban apartados de Dios. Y llegó el Mesías y no lo aceptaron. Este hombre Jacob se casó ¿con quién? Con Lea y con Raquel. Y con las 2, ¿cuántos hijos tiene? No. Porque es que tiene a las 2 concubinas, a Silpa y a Bilha. Y con ellas tiene 4. Ese Jacob era fregado. Pero para que nos desenredemos, Jacob se casa con Lea y tiene 7 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y a Dina, con Lea. Y con Raquel tiene 2, Ismael y José. Que el último le costó la vida a esta mujer. Ella muere en el parto de Ismael. Ismael es el jovencito que va a las tierras con sus hermanos y José lo retiene. Ese es Ismael, el menor. Ismael. Tiene 2 con ella, ¿van cuántos? 6 y 2, 8. Faltan 4. Raquel tiene una sierva llamada Bilha. Y Jacob con Bilha tiene a Dan y a Nectalí. Y Lea tiene una sierva que se llama Silpa. Y con Silpa tiene a Aser y a Gag. Wow, ¿cuántos? 12. Pero José tiene a Manases y a Efraín con Asenea en Egipto, que viene a ser parte de las 12 tribus, porque hay un cambio allí con José y con otra tribu, y vienen a ser parte de las 12 tribus de Israel. Y ahí nace un pueblo llamado Israel. Y luego el mismo Esteban les dice, esa promesa que les dio, Dios le dio ¿a quién? ¿A quién se la dio? A Abraham. Esa promesa se cumplió. Le dijo que iba a ser forastero en esa tierra, y fue forastero en esa tierra. Él sale de Ur de los Caldeos y llega a Harán. ¿Llega con quién? Con su papá, con Lot y con su hermano. Y en Harán se queda el papá de Abraham. Allá se queda. Y uno dice, wow, y este hombre, pero Esteban dice que el papá de Abraham muere y él sale. Y a mí eso me rascó la cabeza porque yo me puse a mirar y yo dije, pero ese hombre no ha muerto. Harán no muere de 135 años, muere de 205 años. Y cuando Abraham sale de Harán hacia lo que Dios le dijo, él tenía 75 años de edad. Y a sus 75 años de edad, más 70 años que tenía Taré, cuando lo tiene, porque eso lo dice Génesis capítulo 11. Ahí finalizando, lo dice, ¿cuántos años tenía Taré? Y yo me puse a sumar y dije, no, 145, perdón.
145 años tenía ¿quién? Tenía Taré cuando Abraham sale de su tierra, pero Esteban dice que muerto su padre, Abraham sale. Y esto a mí me llamó mucho la atención. Y yo quiero que usted hoy me preste atención en esto, mi amado, y es que Dios se vale de cualquier medio para bendecir. Y saca de cualquier parte a quien quiere sacar. Y usa de cualquier familia que quiera usar. Lo hace. Josué capítulo 24, versículo 1 al 5. ¿Sabe qué dice Josué en su último discurso? Le habla de su descendencia. Le habla al pueblo, de su generación. Y vuelve y les hace un recuento de quién fue Abraham y de los hijos y los patriarcas y todo un poquito ahí suave. ¿Y sabe qué dice de Taré? ¿Y sabe qué dice, mis amados? De Nagor, que eran idólatras al otro lado del río. Le servían a falsos dioses. Abraham viene de una familia idólatra. Abraham viene de una familia que no le servía a Dios. Abraham viene de una familia que, en pocas palabras, muchos dirían, Dios no los puede usar, pero Dios los sacó y lo usó. Entonces yo llegué a una conclusión, ¿de qué estaba muerto Taré? ¿Cuántas muertes hay, mis amados? Espiritual y física, ¿cierto? La física la vamos a tener todos en algún momento, si el Señor no viene antes. Por la espiritual, el mundo está muerto espiritualmente, no conocen al Señor. Taré no conocía a Dios, estaba muerto espiritualmente. Y yo llegué ahí y dije, cuando Abraham sale de su tierra, su papá todavía era un idólatra. Usted se imagina a este hombre diciéndole a Abraham, ¿usted qué se va a ir por allá? ¿Para qué? ¿Cuál Dios lo llamó? ¿Qué Dios lo llamó? A muchos nos ha pasado, ¿cierto? Nuestra familia, la que primero se opone. Pero con esto me muestra Dios, mis amados, que sus promesas se cumplen. Y la promesa al pueblo de Israel se estaba cumpliendo. Y este hombre le da una cátedra de historia a los judíos que estaban ahí y a los del Sanedrín. Y les dice de dónde vienen. Y ninguno de ellos fue capaz de decirle que no era así. Porque él estaba ¿en qué? Estaba en lo cierto. Qué bueno que en la iglesia hoy en día hubiesen hombres como Esteban, que tienen este libro como apoyo y que se lo saben, que lo utilizan, hermanos, que no los va a coger el mundo y los va a engañar. No, que saben lo que Dios les ha dicho y lo que Dios les ha prometido. Pero hoy en día, hermanos, sabemos más de Yo Me Llamo. Hoy en día sabemos más de las series que dan por televisión que de la misma palabra de Dios. Y este hombre Esteban nos demuestra que conocía tanto la historia como ¿qué? Como la palabra. Tuvo con qué enfrentarlos y con qué confrontarlos. Y lo hizo. Este hombre lo hizo. Esteban le está demostrando al pueblo que ellos son un pueblo infiel. Y con lo primero que se los demuestra es que Dios les prometió algo, pero Dios les cumplió. Les dijo que iban a ser esclavos 400 años en tierra forastera. Y usted va a Génesis 14 y ahí lo encuentra. Encuentra el pacto que hace Dios con Abraham, porque hay varios pactos que Dios hace. El primero es el pacto que hace ¿en dónde? Hace con Adán, perdón. El segundo lo hace ¿con quién? Con Noé. Y ahí lo vemos en el cielo, hermoso. Cada que llueve vemos el ¿qué? El arcoíris precioso, que no es orgullo de ningún otro, es orgullo de Dios. No es orgullo de nadie más, es orgullo para el pueblo cristiano. Ese es nuestro orgullo, de saber que Dios no va a acabar la tierra con agua y que Dios firma un pacto con la humanidad entera. Ese es otro pacto que hace. Luego hace un pacto con Abraham de darle descendencia. Hace un pacto con el pueblo de Israel que van a ser forasteros en toda parte, eso sí, pero que los va a volver a traer. Hace el pacto con David y le dice que su descendencia va a estar ¿en dónde? Siempre va a haber descendencia en el trono. Y Mateo nos muestra esa descendencia. ¿A quién nos muestra? A Jesús, hijo de David. Y después la carta a los hebreos nos lo muestra como rey, sacerdote y profeta. A nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose la promesa. Y luego nos enseña el nuevo pacto de la venida de un Salvador. El que con Jeremías le hace a su pueblo y que cumple en el Nuevo Testamento. Un pacto. Pactos. Lo segundo que hace Dios con ellos es pactar y les dice qué va a hacer. Y usted lo nota ahí, mire lo que les dice. Mire lo que les dice el Señor.
Hechos, versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera, ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Versículo 8. Y le dio el pacto de la ¿qué? De la circuncisión. Cada niño nacido a los 8 días tenían que circuncidarlo. Bueno, hermanos, acá no hay niños, pero la circuncisión ya sabemos de qué trata, ¿cierto? Pero cuando eso era sin anestesia, ya filo de cuchillo, estiraban y cortaban. Ahora no, ahora llevan anestesia y hacen procedimiento quirúrgico y tienen reposo de tantos días. Ya tenían reposito de 8 días, sí, claro, mientras sanaba, pero quitaban el prepucio a los varones. Esa era la circuncisión. Lo firmó como pacto perpetuo para el pueblo. Y dice que Abraham lo hizo con Isaac, Isaac lo hizo con su hijo Jacob, y Jacob lo hizo con sus 12 hijos. Y quedó como señal para el pueblo. Y el pueblo judío lo practica, y el pueblo judío lo hace. Pero luego Dios les dijo que quitaría ese corazón de piedra que tenían y colocaría un corazón de carne. Y que ya no sería necesario circuncidar ese prepucio, sino circuncidar ¿qué? El corazón. Que ya la ley no iba a estar grabada en piedras y en tablas, iba a estar grabada ¿dónde? En el corazón del hombre. Y eso es lo que ellos no entendieron. El pueblo no entendió el pacto que Dios había hecho con ellos. No lo entendieron. Y la tierra sigue despreciando el pacto que Dios ha hecho con ella, de un redentor, de un Mesías y un Salvador. Y el mundo hoy va en pique y en declive, pero prefieren seguir así, aceptar a Cristo. Y en la iglesia preferimos aceptar otras cosas que aceptar la verdad de Dios. Promesas y pacto. Amén. Hay dos cosas que hace allí. Le da la promesa y les demuestra cómo vino la promesa. Y segundo, el pacto. ¿Lo cumplieron? Sí, ellos lo cumplieron. ¿Lo están cumpliendo? Sí, lo están cumpliendo. ¿Están cumpliendo con la ley? Sí, ellos dicen cumplir con la ley. Y Esteban les dice, claro, hay un pacto y ustedes lo están cumpliendo. Pero ¿cuánto de eso está en su corazón? ¿Cuánto de eso hay en su corazón? Miren lo que dice Mateo 13, del versículo 14 al 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, esto lo dice el Señor Jesucristo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha enrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esteban recalca al pueblo que rechazo tras rechazo ellos constantemente con Dios desobedecieron. Constantemente con Dios ellos rechazaban y rechazaban y rechazaban lo que Dios les mandaba. Rechazaron a los profetas y los mataron en el Antiguo Testamento. Rechazaron la ley y la palabra. Y llegó el Mesías y lo rechazaron y lo siguen rechazando. Y la pregunta mía es, ¿cuántos de nosotros estamos en las mismas? Rechazamos y seguimos rechazando lo que Dios dice. ¿Y hasta cuándo la iglesia va a estar en la misma situación? Rechaza y sigue rechazando. Pero somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos somos la novia del Cordero? Amén. Amén, ¿cierto? ¿Cuántos creemos que el Señor va a venir por nosotros? Amén. ¿Y qué estamos haciendo? Preparándonos. Amén. ¿Y qué estamos haciendo por los que no conocen? Preparándonos. Y seguimos preparándonos. Pero somos la iglesia de Cristo y hemos creído en Él. Pero se nos olvida lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pues Esteban le recuerda esto al pueblo. Le dice, ustedes son un pueblo desobediente. Son un pueblo que han rechazado la palabra de Dios. Son un pueblo que han rechazado lo que Dios les ha dejado. Y son un pueblo que a pesar de que tienen una promesa tan bonita, tan linda y tan hermosa, y se las demostró con toda la genealogía que hizo, ustedes la han rechazado. Pero luego les dice, pero en respuesta a su rechazo, Dios sigue siendo fiel.
¿Y cómo se los demuestra? Les habla de José. Y esta parte de José a mí me llena y digo yo, ¡y santo Dios! Un jovencito de 17 años aproximadamente. ¿El consentido de quién? De Jacob. Y usted dice, wow, y este muchacho tuvo 2 visiones. Y los hermanos se enojaron con él. ¿Cómo así? Vamos a ser siervos tuyos. No, no puede ser. Y luego tiene otra visión donde no solo los hermanos, sino que los papás también. O sea que te vamos a servir todos. Y dice Esteban que le tuvieron ¿qué? Envidia al pobre José. Pero Dios fue fiel. Dios fue fiel. Génesis capítulo 45 nos muestra que José le dice a sus hermanos: no fueron ustedes los que me mandaron acá, fue Dios, porque tenía un propósito para guardarlos. Y si Dios no fuera mandado a José a Egipto, créame que no había habido alimento para ellos, ni para toda esa tierra. José es vendido a los madianitas, es llevado a Egipto y comprado por Potifar, llevado a la casa de Potifar y es colocado como jefe en la casa de Potifar. Varios años está allí, pero luego de tanto acecho y acecho de la esposa de Potifar, José sale huyendo y la esposa lo acusa. ¿De qué lo acusó? Que había abusado de ella. Pero hay una frase en la historia de José, capítulo 37 de Génesis hasta el 50, usted la lee. Solamente hay un preámbulo, un pequeño paréntesis en el capítulo 38 que habla de otro de los hermanos de José. Pero usted va y encuentra la historia de José allí y hay un común denominador. Dios estaba con José. Dios estaba con ¿quién? Con José. Esteban le dice al pueblo, Dios les dio promesa, les dio pacto y está siendo fiel. Y se los demuestra con José. Con José se los está demostrando. Siempre ha sido fiel, Dios siempre ha estado ahí. Y a pesar de la infidelidad que ustedes tienen y de lo malos que han sido, Dios siempre ha estado con ustedes. Iglesia, Dios siempre ha estado con usted y conmigo. Y siempre ha estado con la iglesia. Y José es llevado a la cárcel. Dice que estando en la cárcel, José, el carcelero lo pone como líder de este sitio. Se ganó el favor. Yo me puse a hacer una vez una averiguacioncita por ahí suavecita, ahí en Génesis, y José no fue de 17 años a la cárcel. Él fue de 17 años a Egipto, porque más adelante dice que da un tiempo que pasó. José tenía aproximadamente 26, 27 años cuando cae a la cárcel. O sea, ya era un señor, pues una persona adulta. Y en la cárcel está de 3 a 4 años aproximadamente, no es más. Pero de la cárcel sale ¿para qué? ¿Para hacer qué? Diga, segundo al mando de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Dios estaba con José. Por eso. O sea, la fidelidad de Dios, ahí les está mostrando una promesa, un pacto, pero Dios sigue siendo fiel a pesar de que ustedes son infieles. A pesar de que ustedes no se lo merecen, le dice Esteban al pueblo, Dios sigue siendo fiel. Y lo bonito de esto, mis amados, es que hubo hambre en toda la tierra, pero Dios bendijo a José. Y a través de José bendijo todo ese pueblo. 7 años de escasez, 7 años de abundancia, y José fue pillín, por la gracia del Señor. Armó graneros y muchas cosas, usted en Génesis lo va a ver, y este hombre ayudó a que los 7 años de escasez hubiese provisión para toda la tierra conocida. Y cuando menos pensó, Jacob se dio cuenta que había alimento y mandó a sus hijos. ¿A dónde? A Egipto. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice que iban a ser extranjeros, iban a ser esclavos 400 años en tierra ¿qué? Extranjera. Dios tenía que mandarlos allá, tenía que enviarlos allá. Por eso mandó a José primero. Y estando José allá, preparó el camino para que ellos llegaran. Y dice la Biblia en Génesis que bajaron 75 personas. 75, ¿cierto, hermano Oscar? Pero Esteban nos nombra ¿cuántas? 70. ¿O es al contrario? 70 y 75. 75 nos nombra Esteban. Pero la Biblia en Génesis dice que bajaron 70. Dice que Jacob son 70 personas. Paz y Esteban está contando la descendencia de José, que ya estaba allá, porque son todos los patriarcas. Y ahí están. Y estando ellos allá, José muere de 110 años. ¡Ay! Y se levantó Faraón, que no conocía a José, y esclavizó al pueblo. ¿A cuál pueblo? A la descendencia que había bajado. Y se cumple lo que Dios le había dicho a Abraham, que su pueblo iba a ser extranjero y forastero, y iba a ser ¿qué? Maltratado y oprimido por otro pueblo. O sea,
la promesa la cumplió, pero el castigo también lo cumplió. El pueblo fue extranjero 400 años. Y el pueblo no se ha notado esto, hermano, no se han dado cuenta de que Dios lo que dice, lo cumple. Lo que Dios dice, lo cumple. Y Dios dijo, hermanos, y el Señor dijo que será llevado este evangelio a todas las naciones y vendrá el fin. Y eso se va a cumplir. Y a nosotros se nos ha olvidado. Y se nos sigue olvidando. Esteban les muestra la fidelidad a través de José. No les sigo hablando de lo que sigue porque es para la otra semana. Para dentro de 15 días. Pero ellos siguen despreciando. Siguen despreciando. Y la pregunta mía en esta mañana es, ¿qué cuánto nos parecemos a este pueblo nosotros? ¿Qué cuánto nos parecemos nosotros a un pueblo que ha despreciado al Mesías? ¿Qué tanto nos parecemos usted y yo a un pueblo que ha despreciado a su Salvador? ¿Cuántas veces ha postergado usted el pedirle perdón a Dios? ¿Cuántas veces ha postergado usted pedirle perdón a la persona que ha ofendido o ha herido? ¿Cuántas veces ha postergado usted decir, ay, no voy a seguir robando? Es que tengo negocios turbios por debajo de la mesa y no los quiero dejar. ¿Cuántas veces vamos a seguir en las mismas sin cambiar? Pues le tengo noticias, no se deje agarrar del Señor así. Porque si el Señor llegara en este momento, le cuento que tendríamos que pagar caro. Porque las cosas que ven nuestros ojos, escuchan estos oídos, que hablan nuestros labios, yo creo que muchas no le gustan al Señor. Muchas de las cosas por donde caminamos, yo creo que al Señor no le gustan nuestros pasos. Y estamos como el pueblo judío en ese momento con Esteban. El Mesías estuvo y no lo vieron. Prefirieron matarlo. Los siervos del Mesías vienen a predicar y a enseñar y prefieren perseguirlos, lapidarlos y apedrearlos como van a hacer con Esteban más adelante. Y las exhortaciones que Dios da a la iglesia en este último tiempo, la iglesia prefiere pasarlas de largo. Y a lo malo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Y se levanta cualquier cantidad de cosas y estupideces en el mundo y las apoyamos. Y sale cualquier serie en Netflix donde maldicen a Dios, donde maldicen las cosas que hacemos como cristianos y nos gustan. Y las aplaudimos. Y admiramos a Amparo Grisales con Yo Me Llamo. Y preferimos ver a Yo Me Llamo y dejamos de orar de noche. Le aseguro que se pueden leer más fácil el Kama Sutra que la Biblia. Y perdón por lo que les estoy diciendo. Pueden buscar más fácil en el horóscopo y en el periódico que lo que Dios tiene en este libro. Y no se sienta regañado, mi amado, porque el regaño es para todos. Y también para mí. Se nos olvidó a quién nos llamó Dios. Se nos olvidó. Al pueblo judío se le había olvidado quién era Dios. Y tenían un Dios de nombre. A la iglesia de Cristo se le olvidó quién es Jesús y tienen a un Jesús de nombre. Tienen al Jesús bombero, que solamente llega cuando lo necesitamos. Y se nos olvidó que nosotros somos siervos e hijos de este Dios. Siervos e hijos de este Dios. Mi invitación en esta mañana, mi amado, es a que reflexionemos, a que pensemos. Usted dirá, ¿para qué tantos nombres? Que por qué Abraham, y que por qué Taré, y que por qué 3 hijos, y que por qué este hijo tuvo, y que aquel tuvo, y que aquel tuvo, y este tuvo, y todos tuvieron descendencia, ¿sí? Pero es que a nosotros se nos ha olvidado, mi amado, lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo que Dios nos dijo. Y creo que hoy es día para decirle al Señor, Señor, perdónanos y ayúdanos a buscar tu rostro en interioridad. Perdónanos y ayúdanos, Señor, porque tu palabra debe ser un fundamento útil para nosotros. Esteban a mí me confrontó demasiado. Porque si usted se va a recordar Biblia, usted dice, ay, pero ¿dónde es que queda eso? ¿Dónde es que queda eso? Una hermana en estos días me dijo, estoy predicando en una iglesia y me dice,
yo no estoy de acuerdo con el pueblo de Israel. Así me dijo, ese pueblo es malo. Y yo me quedé así como pasmado y dije, ¿por qué dice usted eso? Y un hermano que estaba al lado ya le iba como a pegar porque llegó y dice, no, ¿cómo así? El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Entonces yo le dije, un momento, esperen. Hice un paréntesis en lo que estaba hablando, él dije, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y la tierra que tiene Israel, Dios se la dio. Me dijo, sí, ¿dónde dice eso? Y levanté la Biblia y le dije, hermana, acá. Si usted leyera la Biblia, se daba cuenta. Perdón, hermano, si usted y yo leyéramos la Biblia, nos damos cuenta. Hasta de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Amén. Y lo invito, hermano. Lo invito a que todos los días tome este libro 10 minutos, 15 minutos. Vea, hermano, yo empecé leyéndolo cuando hubo cumplido la edad de los 40 años, se le vino al corazón, empecé a estar y ya, lo cerraba. Y terminé leyéndolo 2, 3 horas. Y leyéndomela toda. Y leyéndome libros completos y sacando papel y lápiz. Y yo no iba a la iglesia. Y yo no era cristiano. Y me encantaba hacerlo. Y ahora le digo al Señor, Señor, en ocasiones lo hacía más allá que ahora que te conozco. Qué pena, qué vergüenza. Perdón. La invitación, mi amado, es, si hay algo para cuadrar hoy, cuadrémoslo de una vez. Si alguien me debe, pague. Y si a alguien le debo, cobre. Pero si hay algo para ponernos en cuenta con Dios, el Señor dice, vengan y coloquémonos a cuentas. Por muy rojo, por muy negro que sea su pecado, yo lo voy a blanquear, dice el Señor. Él lo va a hacer. Y hoy es el día para que le digamos al Señor, Señor, perdóname porque soy mentiroso, porque miro pornografía. Perdóname, Señor, porque tengo esposa, pero también tengo la sucursal. Perdóname, Señor, porque digo cosas que no debo decir. Y porque miro cosas que no debo mirar. Si el pueblo judío hubiese entendido eso, mis amados, si lo hubiese entendido, no estarían como están ahora. Y si la iglesia del Señor entiende y comprende, esas son las cositas, como dice el himno nacional, las palabras del que murió en la cruz, créame que no estaríamos como estamos ahora. Mi invitación, mi amado, es que ahí donde usted está, incline su rostro y diga al Señor, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque he sido desobediente. Perdóname, Señor, porque he tenido un poco tu palabra. Igual que ese pueblo cuando Esteban lo confrontó. Tenían en poco la palabra de Dios. Y hoy estamos igual, Señor. Tenemos en poco tu sacrificio y lo que tú has hecho, Señor. Padre, perdónanos. Hoy llegamos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Tu palabra dice que no lo desprecias. Tú no desprecias, Señor, un corazón quebrantado delante de ti, Señor. Pero dice tu palabra que al altivo, Señor, y al orgulloso lo miras de lejos, con desprecio al arrogante, Señor. No queremos ser arrogantes ni altivos delante de ti, Señor amado. No queremos, Señor, despreciar tus mandatos ni tu enseñanza. Te pedimos que nos perdones, Señor. Padre, perdóname si no estoy haciendo lo que tú me has enviado a hacer. Perdónanos, Padre Santo, porque miramos donde no debemos y hacemos lo que no debemos y caminamos en pos de la maldad y no de la santidad, Señor, que tú nos has colocado por delante. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, te lo pedimos. Perdónanos porque hemos tenido en poco el sacrificio del Calvario en la cruz. Porque hemos tenido en poco, Señor, tus enseñanzas y tus palabras. Porque hemos tenido en poco, Señor, que nos mandaste a que nos amáramos los unos a los otros, como tú nos has amado. Que hemos tenido en poco, Señor, en poco, mi amado Rey, cada enseñanza y cada palabra tuya. Padre, perdónanos porque a pesar de que somos tu pueblo, como ese pueblo en ese entonces, Señor, hoy posiblemente estamos igual. Se nos ha olvidado quiénes somos, se nos ha olvidado de dónde venimos, se nos ha olvidado el precio que se pagó para que estuviésemos donde estamos. Se nos ha olvidado, Señor, que muchos dieron su vida para poder que tu palabra llegara.
y que la vida de tu Hijo, Señor, la vida de tu Hijo fue para nuestra salvación. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, mi amado Dios. Hoy confiamos en tu misericordia, Señor. Hoy confiamos, Padre Santo, en tu favor hacia nosotros. Y hoy confiamos, Señor, de que tú, amado Dios, crea en nosotros un corazón nuevo, que creas en nosotros, Señor, una mentalidad, Padre Santo, de servicio hacia ti. Y que eres tú, Señor, el que nos mueves, y que es tu Santo Espíritu, Señor, el que nos guía, el que nos orienta y el que nos enseña, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, haznos vasos útiles para ti, Señor. Haznos vasos de honra, mi amado Rey, que te podamos glorificar, Señor, con todo lo que hacemos, no solamente de labios, sino de hechos también, Señor. Donde quiera que estemos, en el trabajo, en el estudio, Señor, que podamos ser útiles y de testimonio para ti, Señor. Así como lo fue este hombre Esteban, sin importarle, Señor, que iba a morir. Este hombre abrió su boca y confrontó. Y hoy, mi amado Dios, te pedimos, ayúdanos a tener el valor, el de nuevo y el poder, Señor, para hacerlo. Primero para cambiar y luego, Señor, para actuar en pos de lo que nos has mandado. Padre, yo bendigo tu pueblo, bendigo la iglesia, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, mi amado Rey. Y te pido, mi amado Dios, que nos guardes de todo mal, de todo peligro. Y que tu palabra, Señor, sea nuestro alimento. Que tu palabra, Señor, sea la que nos confronte, Señor. Que nos acordemos, mi amado Dios, constantemente de tus promesas, del pacto que has hecho con nosotros, amado Rey, y de la fidelidad, Señor, en el compromiso que tienes con nosotros, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.